A principios de los años 60, las tensiones de la Guerra Fría se hicieron aún mayores. Existía la amenaza de una confrontación. Las dos superpotencias observaban y esperaban, preparándose mientras tanto para un holocausto nuclear. La seguridad mundial dependía de la destrucción mutua asegurada. Esta amenaza de provocar un suicidio mutuo se conoce como MAD, MAD. No se trata de una locura. La destrucción mutua asegurada es el fundamento de la disuasión. El 1 de julio de 1960, un avión de reconocimiento RB-47 como este emprendió una misión rutinaria para investigar los radares defensivos de la frontera soviética. Salimos de la base aérea de Brice Norton, en Inglaterra. Por aquella época era nuestra base de operaciones más avanzada y se suponía que teníamos que llevar a cabo esa mal llamada misión rutinaria. En un principio no tenía por qué haber problemas durante ese vuelo y pensamos que sería una tarea relativamente sencilla, a pesar de que la duración de la misma era de 12 horas. La misión de este vuelo consistía en detectar nuestras estaciones de radar. Querían saber la localización de los sistemas de defensa aérea de la Unión Soviética. Para ello, a menudo volaban cerca de nuestras fronteras. Al principio volábamos en paralelo a las costas soviéticas en las que se encontraba Murmansk, la desembocadura del mar de Barents y demás. Sabíamos que en esos momentos la actividad de los rusos en aquella zona era muy intensa. Yo estaba en un vuelo de servicio para interceptar esos aviones y fui al encuentro del enemigo. Desde tierra firme me guiaban. Cuando vi el avión enemigo, lo identifiqué y se lo comuniqué por radio a la base. Comprueba el ala derecha. Y el comandante del aparato, el mayor Palm, dijo: ¿de dónde diablos ha salido ese tipo? Le hice señales al avión para que me siguiera, pero no me obedeció. Se lo comuniqué a mi base y les pregunté qué debía hacer. Me respondieron con una orden: destrúyelo. Abrí fuego contra el avión enemigo y empezó a arder. En el camino de regreso a la base, los pilotos John McCone y su copiloto Bruce Olmsted tuvieron que saltar en paracaídas para salvar la vida y fueron encarcelados en la prisión de Lubyanka, ubicada en Moscú. Los otros 4 estadounidenses que estaban a bordo perecieron en el aire. En la línea del frente la vigilancia era constante. De estallar, la guerra pronto adquiriría tintes nucleares. Los misiles estadounidenses Titán, armados cada uno con una cabeza nuclear que podía destruir Moscú, estaban preparados para el lanzamiento. Todo habría acabado antes de que tuviéramos tiempo de pararnos a pensar sobre lo que estábamos haciendo. No se necesita mucho tiempo para lanzar un misil, era un procedimiento automático. En ningún momento dudamos de que estábamos haciendo lo que debíamos. Si en alguna ocasión hubiera recibido un mensaje de lanzamiento referido al sistema PAS, no hubiera dudado en afirmar que mi esperanza de vida no era superior a media hora. Y lo único que me hubiera preguntado es si iba a tener el tiempo necesario para lanzar ese misil antes de que el que se dirigía hacia nosotros alcanzara su objetivo. Pearl Harbor
aún seguía siendo una herida dolorosa en la mente de los estadounidenses. En Alaska, Groenlandia e Inglaterra, los radares BMEW o radares de alarma lejana para detectar misiles balísticos estaban en funcionamiento. Los Estados Unidos no querían ser sorprendidos de nuevo. La Guerra Fría era una guerra que se libraba a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En nuestra opinión, pretendían controlar el mundo, y nosotros representábamos uno de los mayores escollos con los que tropezaron en su camino. Por este motivo, éramos uno de sus peores enemigos, y su principal objetivo consistía en dominar nuestro país. Se enfrentaban con nosotros constantemente y las cosas no podrían haber ido de otro modo. En mi opinión, los estadounidenses eran agresores que querían conquistar el mundo entero, y nosotros teníamos que proteger el mundo. En 1961, el nuevo presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, tomó posesión de su cargo en medio de un tenso mundo nuclear. De su predecesor, Eisenhower, heredó la doctrina de la represalia masiva. El término represalia masiva, tal y como se entendía al final de los años 50 y a principios de los 60, era una política para responder a los principales ataques convencionales soviéticos. Por ejemplo, si esto hubiera sucedido en Europa Occidental, con una respuesta nuclear masiva. La teoría de la represalia masiva había sido concebida en una época de clara superioridad estadounidense. Ahora los rusos trataban de ponerse a su nivel. Había una especie de obsesión por alcanzar y superar a los estadounidenses para tratar de demostrar a todo el mundo que no estábamos muy lejos de ellos, que también nosotros teníamos armas nucleares. Había quienes opinaban que solo conseguiríamos evitar una guerra nuclear haciendo frente al imperialismo mundial con una fuerza de envergadura similar a la suya. Khrushchev utilizó una manera muy dramática para recordar a Occidente el poder de los soviéticos. Incumplió una moratoria sobre pruebas nucleares. 30 de octubre de 1961. La tripulación de un bombardero ruso se prepara para lanzar la mayor bomba que había visto el mundo. Одна. La explosión fue equivalente a la que hubieran provocado más de 50 millones de toneladas de TNT, una cantidad de explosivos que superaba a la que se utilizó durante toda la Segunda Guerra Mundial. A 80 kilómetros de distancia, la gente sufrió los efectos de la bomba. Khrushchev dijo que deseaba que esta bomba pendiera sobre las cabezas imperialistas como la espada de Damocles. Kennedy aceptó el desafío. In view of the Soviet action, it will be the policy of the United States to proceed in developing nuclear weapons to maintain this superior capability for the defense of the free world against any aggressor. Pero la superbomba no era sino la primera de una serie de pruebas nucleares soviéticas, hecho que enojó a Kennedy. Recuerdo que contamos los segundos y luego dejamos caer la bomba. Teníamos que ponernos unas gafas especiales y correr las cortinas para protegernos de la radiación. Nos pusimos las gafas, pero olvidamos correr las cortinas porque queríamos echar un vistazo fuera. De repente fue como si estuviera amaneciendo. Las nubes se dispersaron y pudimos observar una imagen hermosa, muy hermosa, como de cuento de hadas.
Era un champiñón que no paraba de crecer. Subía hacia lo alto y pronto nos dejó atrás. Las radiaciones eran tan altas que se salían de las escalas de los medidores, pero por supuesto ni nos acordamos de eso. Entonces se produjo repentinamente un viento fuerte cuando la onda expansiva alcanzó al avión y los mandos se volvieron locos. Intenté hacerme con ellos para recuperar el control rápidamente. El avión daba bandazos de un lado a otro. Así supimos cómo era una explosión nuclear. Quedó patente que nada iba a detener a los rusos. Estaban lanzando no solo esa gran bomba, sino muchas otras, y nosotros hacíamos esencialmente lo mismo. Buscábamos bombas en todos los lugares, las llevábamos a Nevada y las detonábamos solo para responder a esas pruebas rusas. Fue un periodo de locura. En Occidente, la opinión pública le estaba volviendo la espalda a la acumulación de bombas y a las pruebas nucleares. En Gran Bretaña, lo que comenzó en 1958 como una marcha hacia el centro armamentístico de Aldermaston, fue creciendo hasta convertirse en una congregación anual en la que tomaban parte decenas de miles de personas que se manifestaban pidiendo el desarme nuclear. Nos tomamos muy en serio el hecho de que si se utilizaba una bomba nuclear en la zona de Londres, el efecto sería tan masivo y afectaría a un área geográfica tan extensa que incluso repercutiría en personas que tuvieran sus hogares a kilómetros y kilómetros de distancia. Y hablábamos muy en serio cuando considerábamos la posibilidad de que eso llegara a suceder. Los científicos la han creado y está ahí, preparada para que llegue alguien que quiera utilizarla. Kennedy y su secretario de Defensa, McNamara, cada vez eran más conscientes del peligro de basar sus actuaciones en la estrategia de la represalia masiva. Las armas nucleares carecen de utilidad militar alguna. Solo sirven para disuadir al contrario de utilizarlas. Y esto significa que uno mismo jamás debe dar el primer paso contra un oponente que cuente con equipos nucleares. Hacerlo sería un suicidio. Y no tardé mucho en llegar a esa conclusión. Al principio no sabía la diferencia existente entre un arma nuclear y un arma convencional, pero tardé poco en averiguarlo. En pocos meses llegué a esta conclusión. El problema estaba en cómo ponerla en práctica. McNamara se presentó ante los jefes del Estado Mayor con una alternativa muy seductora. Las ciudades soviéticas ya no se utilizarían como blanco. El único objetivo de los ataques serían las fuerzas militares soviéticas. Esta medida recibió el nombre de exclusión de las ciudades, fuerza de contraataque. Y si ambas partes ponían en práctica esta medida, el número de víctimas, en el improbable e indeseable caso de que se desencadenara una guerra nuclear, sería menor. Esta idea de un plan que excluyera a las ciudades y conforme al cual solo se atacarían las bases militares, misiles y submarinos, no era más que un intento de hacer la guerra nuclear moralmente aceptable. Con esta medida trataban de engañar a todos y cada uno de nosotros. Los rusos no eran los únicos que se mostraban escépticos. El jefe del Comando Aéreo Estratégico, el comandante general Power, fue informado del plan por medio de uno de los asistentes de McNamara. El general Power insistió en que la única manera de tratar con esos bárbaros era hacerlos saltar a todos por los aires y dijo: ¿pero quién va a ganar esta guerra? Y añadió: a mí me bastaría con que quedasen 2 estadounidenses y tan solo un ruso. Eso significaría que habríamos ganado. Yo le respondí: bueno, lo mejor sería que uno de esos 2 estadounidenses fuera una mujer. Octubre de 1962. Para tratar de reducir la superioridad nuclear de los Estados Unidos, Khrushchev envía misiles a Cuba. Era real. No se trataba de una broma. Estaban trasladando misiles de medio alcance a Cuba, y creo que no cabe la menor duda de sus motivos para tomar esta medida.
Ya debía haber algunos allí y ciertamente tuvieron muchas facilidades para introducirlos en la isla. Era una situación muy tensa. Kennedy ordenó un bloqueo y puso a sus fuerzas repartidas por todo el mundo en situación de alerta máxima. Un gran número de aviones B-52 cargados con bombas de hidrógeno estaban listos para una guerra. Durante la crisis de los misiles cubanos, cuando sonaba la sirena, salíamos como alma que lleva el diablo. Quiero decir que estábamos asustados ante lo que se nos avecinaba, de modo que simplemente corríamos hacia el aeroplano. Le suministrábamos energía y aire para arrancar los motores. Movíamos esa manivela lo más rápido que podíamos y esperábamos un mensaje del Comando Aéreo Estratégico en el que nos comunicarían las instrucciones sobre el tipo de ejercicio de que se trataba. Jamás sabíamos si estábamos ante un simulacro o si era una ofensiva real. En esos momentos lo pasábamos mal, porque nunca sabíamos qué iba a suceder. Ante la superioridad nuclear de Kennedy, Khrushchev envió sus barcos para recoger todos los misiles y llevarlos de vuelta a Rusia. Tanto el gobierno de Khrushchev como el de Kennedy demostraron ser suficientemente sensatos y encontraron una salida a esta situación. La crisis de los misiles cubanos tuvo una gran importancia porque demostró lo cerca que se encontraba el mundo del borde del precipicio nuclear. Moscú y Washington se dieron cuenta de que había que mejorar la comunicación directa entre las dos ciudades. Por este motivo instalaron el teléfono rojo para mantenerse en contacto permanente. El verano siguiente, impresionados por lo cerca que habían estado de iniciar una guerra mundial, la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron un tratado para limitar las pruebas nucleares. Ya no se llevarían a cabo más pruebas atmosféricas. Las pruebas nucleares se seguirían realizando, pero bajo tierra. En Rusia, el Kremlin había aprendido una lección. Nunca volvería a enfrentarse a los Estados Unidos desde una posición de inferioridad. La carencia de armas nucleares y la debilidad de la Unión Soviética supusieron un duro golpe para los dirigentes rusos. Fue como una ducha fría para el gobierno, que se daba cuenta de que había que superar todas esas flaquezas. La Unión Soviética comenzó a almacenar fuerzas nucleares y añadió a su arsenal cientos de misiles. Los estadounidenses tuvieron que aceptarlo porque la realidad era que ya no podían seguir destruyendo todas las fuerzas soviéticas. Quedó muy claro que si decíamos que nuestra principal propuesta consistía en centrarnos en la capacidad militar del otro bando, esos objetivos proliferarían hasta tal punto que ya no podríamos establecer una cantidad de dinero limitada para destinar a las fuerzas estratégicas. En ambos bandos, los militares admitieron que ya no podían proteger sus respectivos países de la destrucción. Las superpotencias habían descubierto que tenían algo en común. A las dos les interesaba evitar la guerra nuclear. It is an ironic but accurate fact that the two strongest powers are the two in the most danger of devastation. All we have built, all we have worked for, would be destroyed in the first 24 hours. And even in the Cold War, which brings burdens and dangers to so many countries, including this nation's closest allies, our two countries bear the heaviest burdens. For we are both devoting massive sums of money to weapons that could be better devoted to combat ignorance, poverty, and disease. Estaba comenzando a surgir una lógica que dejaba al descubierto un panorama sombrío.
El desarme nuclear era un objetivo que nunca se podría alcanzar, aunque una guerra nuclear era impensable. En 1964, McNamara llegó a la conclusión de que este plan de exclusión de las ciudades era una peligrosa ilusión. Ahora estaba convencido de que la guerra solo se podría evitar con la amenaza de un suicidio mutuo. McNamara en especial estaba totalmente convencido de que la única estrategia posible era la que se conocía por MAD, siglas de destrucción mutua asegurada. Y esto significaba que el único elemento disuasorio estable con el que se podía contar en el mundo era, para ambas partes, la capacidad de una y otra de acabar con el 25% de la población del país rival. No es una locura. La destrucción mutua asegurada es el fundamento de la disuasión. Hoy en día es un término algo despectivo. Lo denigraron son aquellas que no entienden lo que significa la disuasión. Si deseamos un mundo nuclear estable, si es un oxímoron, que por decirlo de otra manera, en primer grado puede conseguir un mundo nuclear estable, cada parte tiene que saber a ciencia cierta que puede disuadir a la otra. Para ello tiene que haber un equilibrio. Y para llegar a ese equilibrio, hay que comprender que si una de las dos partes comienza a utilizar armas nucleares, la otra parte responderá con la potencia suficiente como para infligirle daños inaceptables. En estos momentos, los submarinos desempeñaban un papel crucial. Para que el MAD tuviera éxito, ambos contrincantes tenían que ser capaces de contraatacar incluso después de sufrir un ataque sorpresa. El sistema Polaris era un asesino de ciudades. Poseía una capacidad para asegurar la destrucción de toda forma de vida que los soviéticos sabían no podían destruir. Por lo tanto, si decidían realizar un primer ataque, un día el sistema sería capaz de contraatacar. Le llevaría algún tiempo recibir el mensaje procedente de unos cuarteles generales nacionales destruidos, pero llegaría el día en que las cabezas nucleares de los misiles lloverían sobre ellos y entonces pagarían cara su ofensiva. No creo que el oficial al mando dudara en ningún momento a la hora de efectuar el lanzamiento. ¿Acaso no pensábamos en lo que teníamos en casa? Claro que sí, pero no dejábamos que esos pensamientos influyeran en nuestras acciones. Ya tendríamos tiempo de pensar en ello, después de cumplir con nuestro deber. El hecho de que las personas que estuvieran junto a las armas nucleares fueran personas sometidas a una gran tensión y que estuvieran dispuestas a utilizar dichas armas representaba un gran peligro para el mundo. Y por supuesto nosotros nos sentíamos incómodos, pero teníamos que cumplir con nuestras obligaciones, al igual que los estadounidenses con las suyas, y de ser necesario lo hubiéramos hecho. ¿Cómo habría terminado todo esto? Las consecuencias para el mundo hubieran sido realmente tristes. Desde el principio pensé que era algo inmoral, decrépito. Es decir, yo no acepto la guerra cuando su principal objetivo es matar gente. El fin primero de la guerra es ganar ese conflicto sangriento con el menor número de bajas posible, en primer lugar en el bando propio y en segundo lugar en el del rival. Siempre se intenta minimizar las pérdidas de ambos bandos, pero lo primero de todo es uno mismo, y lo que todos desean es ganar la guerra y que todo acabe cuanto antes. Si en el primer día los ataques se hubieran centrado en las ciudades, nos hubiéramos tenido que enfrentar a una catástrofe increíble. Decenas de millones de muertos y cuantiosas pérdidas materiales. Incluso en una gran ciudad, un arma termonuclear hubiera causado destrozos y daños inimaginables y sin precedentes. 50 millones de personas perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, pero eso no sucedió en un solo día. En 1963, Peter Watkins, un cineasta británico, produjo un docudrama para mostrar lo que significaría una guerra nuclear. 9:16 a.m. A single megaton nuclear missile overshoots Manston Airfield in Kent
and airbursts, 6 miles from this position. At this distance, the heat wave is sufficient to cause melting of the upturned eyeball, third-degree burning of the skin, and ignition of furniture. 12 seconds later, the shock front arrives. The blast wave from a thermonuclear explosion has been likened to an enormous door slamming in the depths of hell. Esta película recibió el nombre de Juego de Guerra. La BBC prohibió su difusión. No pudo emitirse en televisión hasta 20 años después. Durante un par de años, o al menos durante todo un año, se hicieron grandes esfuerzos para persuadir al pueblo estadounidense de que merecía la pena invertir en la defensa civil y practicar las técnicas que se iban a emplear. Esta campaña fracasó. Al público no le interesaba mucho el tema. En mi opinión, los estadounidenses llegaron a la conclusión de que si tenía que estallar una guerra termonuclear, los métodos de defensa civil, aunque servirían para preservar algunas vidas, no podrían garantizar la misma suerte para la mayor parte de ellas. Además, lo que vendría después haría que no mereciera la pena vivir. Whether you're sitting in your desk next to the window or standing in the elevator shaft, it wouldn't be of any great significance if the bomb were dropped in this area within a radius of 25 miles. I assume you're supposed to go to a shelter, but in a city like New York, there's not much chance that a person would survive if there was an attack or something. In the case of a real attack, nobody would know what to do, I'm quite sure. Oficialmente los rusos se tomaron mucho más en serio la defensa civil, pero la realidad no era muy esperanzadora. Cuando la gente por fin empezó a darse cuenta de lo peligrosas que resultaban estas armas, comenzó a bromear sobre el tema. Decían que si tiraban una bomba nuclear cerca de nosotros, lo que tendríamos que hacer sería cubrirnos con una sábana blanca y arrastrarnos hasta el cementerio si conseguíamos llegar hasta allí. Los líderes se guiaban por la idea de que, si no iba a producirse una guerra nuclear, ¿por qué gastar dinero que, por otra parte, no nos sobraba? Por otro lado, en caso de guerra, la defensa civil no serviría de nada. La actitud rusa era muy sensata y puramente pragmática. Aunque la posibilidad de una guerra total era lejana, la disuasión entrañaba sus propios peligros. En 1966, un B-52 que sobrevolaba las costas de España trató de repostar en pleno vuelo con ayuda de un avión cisterna. En el pueblo de Palomares, Simó Orts se disponía a salir de pesca como todos los días. Estaba pescando enfrente de Villaricos y los aviones pasaban por encima, que siempre, normalmente, siempre los mirábamos, los aviones. Iban dos B-52 y repostando. Y los de detrás se ve que se rozaron o algo y explotaron los dos aviones. Lo recuerdo, pues todo era fuego en el aire y trozos cayendo a la tierra. Una vez que todo cayó al suelo, recuerdo todos los vecinos corriendo, yendo al lugar de donde salía humo porque se suponía que allí había caído algo que estaba ardiendo. Cuando los aviones se rompieron en pedazos, 4 bombas de hidrógeno se dispersaron por diferentes puntos de la costa. 3 cayeron en tierra firme y una se perdió en el mar. Es que lo vi muy claro, se cayó muy cerca de mí, la bomba.
y a conmover los intereses de los americanos. Toda la sexta flota aquí, vinieron 5.000 soldados, allí en tiendas de campaña, en tierra, generales, coroneles, y vino tanta gente grande de Norteamérica. La flota de los Estados Unidos se hizo a la mar para encontrar la bomba desaparecida. Quienes se quedaron en tierra tuvieron que hacer frente a otro tipo de problemas. Cuando las bombas impactaron con el suelo, los dispositivos de seguridad impidieron que se produjera una explosión termonuclear, pero los explosivos de alta potencia que se utilizaban para detonar las cargas nucleares habían estallado, dispersando así en el aire partículas de plutonio radioactivo. Empezaron a pasar reconocimientos médicos, bueno, reconocimientos aquí, en el pueblo, con un contador. Entonces había vecinos que tenían que tirar la ropa porque se le medía contaminación, había vecinos que tuvieron que hervirla, se lavaron las casas con detergentes, con agua, pero que en ningún momento los americanos, entiendo yo, que ellos ni nos dijeron ni nos iban a decir, que la gente lo que estaba era asustada porque en ese momento nadie sabía lo que era. Solo que te habían prohibido no comer de aquello, no salir a la calle, no tocar un trozo. Todo, era todo terminantemente prohibido. Más de 4,5 barriles de tierra contaminada fueron enviados por barco a los Estados Unidos para proceder a enterrarlos. En el mar continuaba la búsqueda de la bomba perdida. Los españoles temían que el Mediterráneo estuviera contaminado. El embajador de los Estados Unidos, Vidal Duke, se bañó en el mar ante las cámaras. Ocho días después de que se produjera el accidente, un mini submarino estadounidense, el Alvin, encontró la bomba que faltaba. Estaba intacta. El Pentágono llamaba a las bombas nucleares perdidas Broken Arrow, que viene a significar flecha rota. La de Palomares hacía el número 14 desde 1950, aunque no sería la última. El número de accidentes soviéticos aún sigue siendo una incógnita. A los militares rusos no les convencía el concepto de McNamara de destrucción asegurada. Ellos consideraban que su principal deber consistía en proteger su patria. Por ello trabajaron para crear dispositivos ABM o antimisiles balísticos que podían destruir los misiles estadounidenses en pleno vuelo. Al principio se luchaba con espada y con escudo. Después empezaron a utilizarse tanques y armas antitanques para combatirlos. Ahora resultaba que un misil no era invulnerable. La ciencia y la tecnología avanzaban tan rápido que ya era posible hacer frente a las armas más peligrosas y más invencibles. Para los Estados Unidos, los dispositivos ABM de Rusia fueron un duro golpe. Se encontraron ante una terrible paradoja. Al crear un sistema defensivo, Rusia había puesto en peligro el delicado equilibrio nuclear. Pensamos en ello como si de un paraguas se tratara. ¿Acaso un paraguas haría daño a alguien? Simplemente lo abrimos cuando llueve. Así veíamos nosotros el sistema ABM. Era como un paraguas para proteger a nuestra población ante un posible ataque con misiles. En lo que se refiere a MAD, si es que creemos en la destrucción mutua asegurada, todo lo que afecte a ambas partes es mutuo. De ahí la destrucción mutua asegurada. Tiene que ser mutua y también tiene que estar asegurada. De este modo, todo lo que afecte a ambas partes, a una sola o a las dos, a su capacidad de matar al 20% de la población del rival, es por definición un elemento desestabilizador. La introducción del sistema ABM desestabilizó la destrucción mutua asegurada, el equilibrio del terror. A ambas partes nos aterrorizaba el armamento nuclear. Sabíamos que ellos no atacarían y que nosotros tampoco lo haríamos. Pero si uno de los dos bandos conseguía contrarrestar la capacidad del otro para contraatacar, entonces estaría en una situación muy ventajosa.
También Estados Unidos había estado desarrollando un sistema ABM, pero McNamara se mostraba reticente a autorizar su producción. El sistema era muy fácil de superar y además no salían las cuentas. La proporción de los costes de los sistemas de defensa frente a los de ataque era muy negativa, porque si para producir armas defensivas se necesitaban, por ejemplo, $5, para las ofensivas tan solo hacía falta 1. Por ello, los aspectos económicos favorecían la inversión en los sistemas ofensivos. McNamara convenció al presidente Johnson para que abandonara la producción de dispositivos ABM, pero solo si los soviéticos accedían a hacer lo mismo. En 1967, la guerra en Oriente Medio llevó la tensión internacional a punto de ebullición. Estados Unidos apoyaba a Israel, mientras que la Unión Soviética se ponía del lado de Egipto, Siria y Jordania. The Israelis have released these dramatic aerial pictures to support their claim to have shot down 6 MiG fighters of the Syrian Air Force. Israel no necesitó mucho tiempo para obtener una aplastante derrota sobre sus enemigos. Estados Unidos, temeroso de que la Unión Soviética acudiera en ayuda de Egipto, preparó a la Sexta Flota para entrar en acción. En la Guerra de los 6 días se enfrentaron Israel y Egipto. Con este motivo se utilizó por primera vez el teléfono rojo. Y uno de los mensajes que Kosygin envió al presidente Johnson fue: si quieres guerra, tendrás guerra. Fue un momento de gran tirantez. Para reducir la tensión reinante, el presidente Johnson y el primer ministro soviético Kosygin accedieron a reunirse en Glassboro, Nueva Jersey. A pesar de la crisis de Oriente Medio, los ABM constituían el primer punto del programa. El presidente y el primer ministro se reunieron. Primero tomó la palabra el presidente y dijo: tenemos que llegar a un acuerdo para que ambas partes dejemos de fabricar esos sistemas ABM, que por otra parte resultan extremadamente caros. Kosygin respondió: yo no estoy a favor de esa propuesta. ¿Por qué pone objeciones a un sistema cuya finalidad es defender al pueblo? La defensa es un principio moral, mientras que la agresión es inmoral. Los misiles representan la agresión. Si usted accede a reducir el número de misiles, entonces hablaremos de reducir nuestro sistema de defensa. Mientras seguían adelante las discusiones sobre los ABM, los científicos estadounidenses estaban preparando medidas para contrarrestarlos y comenzaron con los MIRV, vehículos de reentrada múltiple independientemente dirigidos. Ahora un solo misil podría llevar 10 cabezas nucleares independientes, capaces de destruir cada una de ellas una ciudad entera. Cuando entramos en la era de los MIRV, los problemas de la defensa estratégica adquirieron un mayor nivel de complicación y también se hicieron más costosos, porque había que idear diferentes maneras de conseguir múltiples cabezas nucleares y toda esa basura que lanzaríamos a la atmósfera para inducir a error a los sistemas de defensa enemigos. Можно поразить по существу одну баллистическую ракету. Un dispositivo antimisiles balísticos basta para derribar uno de esos misiles. Pero ahora imaginen que el misil balístico en cuestión tuviera 10 cabezas nucleares independientes. Entonces, para derribarlo, harían falta al menos 10 ABM. Aquí tenemos las cifras para establecer la comparación. Los Estados Unidos de América poseen en las instalaciones terrestres de sus bases de lanzamiento 1054 misiles balísticos. Para contrarrestar el efecto de los mismos, habríamos necesitado más de 10.000 ABM.
una cifra exorbitante. La Unión Soviética pronto se dio cuenta de que si no detenía la carrera de armamentos, Estados Unidos, que disfrutaba de una mejor situación económica, podría superarnos con facilidad. Nuestros líderes empezaron a entender que tendríamos que escoger entre seguir construyendo el socialismo y el comunismo o dedicarnos a fabricar misiles. En 1969, las dos superpotencias juntas se gastaban más de 50 millones de dólares al día en armamentos nucleares. Era un ritmo que a las dos partes les parecía insostenible. Al final accedieron a encontrarse en Helsinki para tratar de detener la carrera armamentística. Estas negociaciones recibieron el nombre de SALT. Son las siglas de conversaciones para la limitación de armas estratégicas. Y se trataba de hacer un esfuerzo a la luz de los últimos acontecimientos. Un modesto esfuerzo para poner una especie de tope a la acumulación de sistemas de lanzamientos estratégicos. Llegar a un acuerdo no iba a ser una tarea sencilla. Era como sumergirse en una ciénaga con los ojos cerrados. Quedaban muchas incógnitas y muchos problemas para conseguir organizar todos esos aspectos. Y una de las principales razones era que, antes de acudir a las reuniones, Brezhnev llamó a los miembros de la delegación y les advirtió muy en serio de que no hablaran más de la cuenta. Les recordó que la KGB estaría escuchándoles y que si no obedecían, encontrarían esperándoles en la prisión de Lubyanka. Los soviéticos estaban aún más indecisos si cabe porque temían hacer algo que implicara cualquier tipo de intromisión en su sociedad. Y de hecho resultaba inevitable que cualquier tema relacionado con el control de armas reales llevara consigo las pertinentes inspecciones y verificaciones, etc. Y esto para los soviéticos era como una condena. Las negociaciones se prolongaron durante todo 1970 y 1971. Ambas partes trataron de adaptarse a la filosofía de la otra. Los soviéticos llevaban en su interior, en su estómago, en la médula de sus huesos, ese derecho, ese inherente derecho que poseen las naciones de defenderse. En aquellos primeros días no había discusión alguna de naturaleza técnica, de una naturaleza analítico-estratégica. Se trataba simplemente del derecho que nos ha dado Dios, aunque ellos no hubieran dicho Dios, del derecho que posee toda nación a defenderse. La Unión Soviética se sentía desnuda, desprotegida, completamente rodeada por las fuerzas nucleares estadounidenses. Resultaba muy difícil proteger esa nación. Cuando mejoramos nuestros propios misiles balísticos, aunque no teníamos muchos, nos dimos cuenta de que habían servido para igualar la balanza. Pero al comienzo de las conversaciones, recordamos todos los tipos de armas con las que podían atacarnos. Entre bastidores, Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional de Richard Nixon, concertó reuniones privadas con el embajador soviético Anatoly Dobrynin. Estas reuniones posibilitaron la introducción de correcciones o modificaciones sin que ninguna de las partes implicadas fuera desprestigiada. Hablando en privado con Kissinger, podíamos establecer el punto de vista oficial para después hablar más libremente. Yo decía, Henry, ten cuidado o te darás cuenta de que... Y es que estaba pensando en voz alta. Entonces él comentaba, bueno, Anatoly, ¿por qué tenemos que aguantar esto? ¿Por qué no lo hacemos de otra manera?
Sentados alrededor de una mesa, las dos fuerzas rivales hicieron progresos sobre el tema de los sistemas antimisiles ABM, pero apenas si tocaron la más desestabilizadora de las nuevas tecnologías, las cabezas nucleares múltiples o MIRV. Este tema no se discutió porque en aquel momento los estadounidenses contaban con esa tecnología y los rusos no. Consideramos que debíamos tenerla nosotros también. Por fin, en mayo de 1972, después de más de 3 años de negociaciones, el presidente Nixon se desplazó a Moscú para firmar los acuerdos SALT con el primer ministro Brezhnev. Los sistemas ABM habían sido desacreditados y las dos partes habían llegado a un acuerdo para limitarlos. El único acuerdo respecto a las armas ofensivas no fue más que una suspensión temporal de los lanzamisiles. Las superpotencias estaban aprendiendo a cooperar. Sin embargo, su fracaso para controlar los MIRV provocó que en la década siguiente Rusia y los Estados Unidos añadieran 12.000 cabezas nucleares a sus respectivos arsenales. Los preparativos para la aniquilación mundial seguían su curso.